Digamos que vamos a tener una conversación telefónica y le puedo decir que para mí va a ser un verdadero placer porque me trae muchos recuerdos a mí, muchos recuerdos de mi infancia. Yo tengo 65 años, yo vivía en un pueblo del interior, en General Villegas, provincia de Buenos Aires, que está a 500 kilómetros de acá. Y me acuerdo que en mi niñez no existía la televisión, pero no se veía, dado a la distancia de Buenos Aires, no se veía bien la televisión. Entonces la comunicación que nosotros teníamos para enterarnos de todas las noticias, sobre todo las deportivas, era la radio, y estábamos pendientes del deporte, estábamos pendientes del fútbol, del boxeo, y bueno, y los referentes de cada deporte eran los ídolos nuestros de nuestra infancia, y escuchábamos las peleas de los sábados a la noche en el Luna Park, de los partidos de los domingos que se disputaba la fecha, y bueno, y en ese entonces un tipo de élite, un deportista de élite, diría yo, fue Horacio Acabalo, que fue, digamos, un personaje muy importante para el deporte argentino, ya que fue el segundo campeón mundial que tuvo el boxeo argentino. El primero había sido el gran Pascualito Pérez, pero el 1 de marzo de 1966, Horacio Acabalo, Roquiño, como le decíamos todos, nos llenó de alegría, y yo era un niño y me acuerdo bien de ese glorioso día para el deporte y para el boxeo argentino. Del otro lado de la línea lo tenemos al hijo de Roquiño. Horacio, Luis Laburo es mi nombre, es un placer de saludarte. ¿Cómo te va? Hola Luisito, ¿cómo estás? La verdad que muy contento que me hayas llamado. Sí, más para mí todavía, porque como dije en la introducción, yo recuerdo muy bien, yo tengo 65 años, y cuando tu papá ganó aquel título del mundo en 1966, yo tenía 9 años, y me acuerdo la expectativa que había en todo el país por esa pelea. Fue un día a la mañana, me acuerdo, por cuestiones de horario. 1 de marzo del 66, claro, y a las 7 de la mañana. A las 7 de la mañana. Yo me acuerdo que mi padre, mis hermanos, todos nos levantamos temprano por la expectativa que había, y cuando terminó y tu padre se coronó campeón del mundo, todos salimos a la calle, había un parlante, uno que se dedicaba a hacer publicidades, y salió con el camión de ahí de los bomberos voluntarios de la localidad a anunciar que Roquiño, en el lejano Tokio, había engalanado el boxeo argentino y había hecho una hazaña. Por eso para mí es un verdadero placer saludarte y preguntarte, digamos, aquellas anécdotas que te ha contado tu padre, que originó en vos escribir un libro, ¿no? ¿Cómo surgió esa idea de escribir un libro para rememorar no solamente a tu papá como deportista, sino como persona? ¿Cómo se llegó esa idea de escribir un libro relacionado con tu padre? Mirá, te comento. En el 2016, mi papá, en marzo, cumplía 50 años de la obtención del título mundial. Sí. Y bueno, yo en ese momento dije, lo tengo que homenajear de alguna forma, y ahí es donde surgió la idea. Sí. Así que más o menos en mayo empecé a planear escribir un libro. Sí. Y bueno, empecé a buscar información, recortes, revistas, hacer entrevistas a mi mamá, claro, a Héctor Bacari, que en ese momento tenía 91 años. Claro. Y sí, bueno, sí, y empecé y dije, tengo que lanzarlo antes que finalice el año, claro, o sea, para poder poder lanzarlo antes de que se cumplan después los 51 años. Así que ahí es donde nació, y bueno, justamente lo lancé el 16 de diciembre del 2016. Claro, en el año que se cumplieron los 50 años. Y contame en qué consta el libro. Solamente, evidentemente, mirá, está dividido en capítulos. ¿Cómo es el libro? Mirá, sí, el libro son 15 rounds, como eran antes. En vez de capítulos son rounds. Son rounds, sí. Y cuenta, o sea, no solamente la parte deportiva, sí, que está hasta el 7º, 8º round, toda la parte deportiva, sino su familia, los negocios. Para la gente que por ahí no conoce la historia, mi viejo empezó de muy abajo, sí, empezó trabajando en el circo, era malabarista, faquir, sí, empezó de cartonero,
que iba con mi abuelo Rocco a caballo, sí. y por eso el apodo era Roquinho. Mira, Roquinho era por eso. Era porque Roque, sí, acá era Rocco a caballo, acá le pusieron Roque, que venía de allá de Potenza, de Italia, sí, y bueno, laburaba en la municipalidad y bueno, lo llevaba con el carro y el caballo. Sí, sí. Y a juntar cartones, ¿no? Ir a la quema. Claro. Y bueno, y él empezó a trabajar en el circo, sí. donde hacía los mandados, después era muy hábil, era zurdo, claro. y empezó a subirse al carro, empezó a hacer malabares, y ahí, bueno, empezó los sábados, cuando había poca gente en el circo, o un día lluvioso, los sábados, él le decía, bueno, ¿quién quiere pelear con el payaso a caballo? Y venían unos grandotes, ¿viste? Se juntaban así. Sí. Y él era chiquitito, ¿viste? Venía unos grandotes y en su condición de zurdo, ¿viste? Le dejaba los ojos, ¿viste? Medio morado. Le llenaba la cara de dedo, como decíamos antes, le llenaba la cara de dedo, sí. Exacto. Y ahí se dio cuenta de que tenía habilidad. Para el boxeo, y bueno, claro. Así empezó todo. Claro, sí. Y me dijiste el payaso caballo que los imitaba, porque yo me acuerdo de tu papá también en esa época de gloria, de esplendor, que iba a la televisión y hacía un sketch con Pepe Biondi, y bueno, se ve que sus dotes de payaso no lo perdía, porque hacía esos sketches con los cachetazos propios que se dan los payasos, y era muy cómico. Calculá que a Pepe Biondi tenía un rating enorme, y bueno, yo cuando hice una pequeña investigación de tu padre, vi las repeticiones y lo de archivo que hay en YouTube, y ahí está actuando con Pepe Biondi. Seguramente rememoraba, porque también Pepe Biondi había sido payaso de circo, seguramente ahí tu papá rememoraba las épocas de payaso de circo. ¿Y cómo empieza a boxear después de ahí? ¿Quién lo descubre? En ese momento empieza en un gimnasio de Lanús, sí. Ahí lo agarra Ricardi, que sí. Ricardi fue su primer entrenador, sí. Y para luego pasárselo a Aldrovandi, ¿no? Que fue el entrenador de él, sí. Que bueno, que ya después ganó el título mundial ya con entrenador con Aldrovandi. Y su manager era Héctor Bacari. Por ahí la gente no sabe que mi papá, por ejemplo, como zurdo era, sí. Él antes de ser campeón argentino en el año 56, sí. Como todos los boxeadores del Luna Park, nadie quería pelear con un zurdo, porque eran más difíciles de pelearle. Claro, entonces sí. Él no se le daba la posibilidad, entonces se le agarra y dice, me voy a Italia. Entonces sí. se fue con él, con otros boxeadores más, y sí. Con Héctor Bacari, su manager, a probar suerte a Italia. Entonces él se fue a un embarco, sí. Y bueno, hizo una pelea de semifondo, sí. Antes de ser campeón argentino, imagínate. Claro. Hizo una pelea de semifondo con Salvatore Burruni. En el 56. Puede ser, a ver si la memoria no me falla, porque esto no lo googleé, lo puedo asegurar. Salvatore Burruni no vino al Luna Park en los años 60 a pelear con tu padre, claro, ahí está. Le ganó 3 veces mi papá. Y le ganó 3 veces. En ese momento, claro, sí. Después fue campeón del mundo Salvatore Burruni. Claro, en ese momento, cuando era campeón de Europa, Salvatore Burruni. Entonces hizo una pelea de semifondo con mi papá. Claro, sí. Y ahí lo veía entrenar a mi papá cuando dice, bueno, vas a pelear con este argentino, dice. Sí. Y bueno, como que lo subestimó a mi papá. Mi papá se entrenaba de derecho, sí. Y levantaba la pata, ¿viste? Como diciendo, este es malísimo. Claro. Y le dio una paliza al Tano, que ante 70.000 personas en el estadio Ancícora, donde se había jugado en los 90 del Mundial. Claro. Y bueno, sí. Y ahí hizo su primer campaña en Italia, que se quedó viviendo en Cerdeña 2 años. 2 años, sí. Se hizo amigo del presidente de la RAI, de la televisión italiana, sí. Y bueno, empezó a pelear con boxeadores de toda Europa. Sí, cuando mi papá siempre pillo, cuando había alguno que le podía ganar, decía, no, le decía el presidente de la RAI, no hace buen espectáculo, no hace bueno, no importa, caballo, lo cambiamos. Claro. Y bueno, y después vuelve a la Argentina, ¿no? Después de ese paso por Italia. En el año 58, sí. En el año 58, creo, en el 58 o en el 59, sí. Si mal no recuerdo, sí. Vuelve a la Argentina
y bueno, ya le había ganado al campeón de Europa, ya le había ganado un montón de peleas afuera con otra experiencia, Sí. y en el año 61 Sí. se le da la posibilidad de pelear con Carlos Rodríguez, los dos de Lanús, Sí. los dos ídolos, Sí. hacer el campeonato argentino, donde lo ganó por puntos. Sí. Después en el año 62 con Júpiter Mancilla el título sudamericano, con Sí. el uruguayo, Sí. y en el año 66, 1 de marzo del 66, el campeonato del mundo. Digamos que uno dice campeonato del mundo, pero era muy difícil conseguir una oportunidad para pelear por un título mundial. Quien seguramente él estaba con Tito Leture, ¿no? Que le hizo los contactos. ¿Y estaba rankeado tu papá en ese momento? ¿Cómo estaba ubicado en el ranking? Él estaba rankeado, Sí. él estaba rankeado. Sí. En ese momento, en el año 63, Sí. estaba la asociación, la CMB y la Sí. AMB. Sí. Había dos asociaciones. En el año 63 creo que se hizo la otra asociación nueva. Claro. Y bueno, y él peleó por las dos asociaciones. Claro. En ese momento fue campeón de Claro. las dos asociaciones que había. Hoy hay más. Claro. Pero en ese momento eran las dos asociaciones que había. Claro. Y él tuvo la oportunidad, ¿a qué edad tuvo la oportunidad del título del mundo? 31 años. Claro, 31 años, ya tenía una ya era dilatada, grande. ya era grande, tenía una dilatada carrera, claro. Sí. Era grande, le costaba dar mucho peso, para el oyente que por ahí no sabe, antes no había, que digo, super mosca, o sea, Claro. antes era peso mosca, Peso 50 mosca. kilos, 800 gramos el límite. Claro, sí, sí. Entonces, ya si pasaba ese límite, no es que pasaba un super mosca, o sea, ya pasaba un liviano, ¿viste? Claro. Después se pusieron unas categorías intermedias. Sí, sí, sí. Entonces, él prácticamente cuando entrenaba, para poder Sí. llegar al peso, a lo último, no tomaba agua. No tomaba Varios días agua. sin tomar Claro, agua. claro. Y antes eran 15 rounds. 15 Entonces, rounds, los sí, primeros sí, sí. cuartos, 5 rounds, Sí. los primeros, él entraba muy débil. Por Ajá. eso, después del cuarto, quinto round, empezaba a hacer su juego. Claro. Es como que le costaba mucho dar el peso. Sí, y es sí. por eso que tuvo pocas defensas, ¿no? Claro, exactamente. Y bueno, y ese 1 de marzo de 1966 logra la oportunidad y le gana a un japonés, ¿no? ¿Cómo se llamaba el japonés que le ganó? A Takayama. A Takayama. Él tenía que pelear. Sí. Él fue en enero a Tokio, Japón, Sí. y tenía que pelear con Takayama. Ajá. Takayama, no, tenía que pelear con Ebihara. Ebihara. se rompe Ebihara, la mano, sí. entonces, ¿qué hacen? En marzo dicen, bueno, va a pelear con Takayama, pero con la condición que después tenía que desafiar a Sí. Ebihara. ¿Y el que era título, el título inicial. estaba vacante en ese momento? ¿O Mira, la quién verdad era que el ahora campeón? no lo recuerdo recordás, ahora, no te lo claro. puedo asegurar. Porque Takayama no era el campeón en ese momento. No, por eso. Claro, y después le gana a Takayama, o sea, le gana a Takayama, Sí. y después hace la defensa con Ebihara, donde también le gana. Con Ebihara, claro. Ebihara, yo me acuerdo, lo hace en el Luna Park, en el mismo año en el Luna Park, ¿no? Exactamente, Claro. en el año 68. Claro. En el año 68 hizo la defensa también con Ebihara, Sí. y después hizo la defensa con esa pelea tan sangrienta con Efren Alacrán Torres, el mexicano. Con Alacrán Torres, el mexicano, que fue una pelea muy, muy tensa, muy, muy disputada. Muy dura. Muy dura, muy dura, muy dura. Yo me acuerdo que en los comentarios previos se decía que, bueno, si la pelea duraba los 15 rounds, era pelea la ganaba Cavallo, porque tenía más técnica, pero Sí, era esa peligroso pelea el golpe, En esa pelea cayó 3 veces mi papá. Claro, me acuerdo que se Lo que decía pasa- toda la pelea para Cavallo y un golpe para Alacrán Torres. O sea, que Lo Alacrán que Torres pasa es que tenía cuando vas unos a otro puños país- potentes, sí, sí, sí. Cuando vas a otro país tenés que noquear. Tenés que noquear, claro. Eso es lo mismo que pasó la otra vez, por ejemplo, con Brian Castaño, pero iba a otro país, Claro. y para que no haya dudas, Para y que no no haya dependan de los dudas. jueces o lo que sea, tenés que noquear. Claro, Si no, claro. es como que puede quedar ahí, ¿entendés? Entonces, bueno, el mexicano había venido acá, y bueno, en el caso de mi papá ganó por puntos Ganó por puntos, en sí. Japón, pero Sí. había mucha diferencia. Mucha diferencia, sí, sí. Y vos sí. pensás que Takayama tenía 22 años. Claro. Y mi papá 31 en tenía ese momento. 31. Sí, 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 seguro, seguro. Y bueno, y él también, ¿cuántas defensas hace? Me dijiste, hace 3 defensas. O sea, 3 defensas. con Alacrán Torres y 2 veces Alacrán Torres y 2 veces con y Ebihara. con Ebihara. Ebihara, 2 veces, el me otro, parece, con Ebihara. el otro japonés. Y bueno, ¿y cuándo se retira él? ¿Cuándo se retira? Se retira en 1968.
En 1968, claro. Y bueno, te puedo decir, ¿y vos habías nacido o no? ¿O naciste después? No, antes, sí. No, él se retira en el 68, sí, se casa con mi mamá, que es su novia de toda la vida, se hizo en Bodegas Peñaflor el casamiento, claro, que fue el segundo casamiento televisado, claro, después del de Palito Ortega, de la Argentina. Claro, sí, y bueno, se casa en Bodegas Peñaflor, donde estuvo Ringo Bonavena, donde estuvo un montón, bueno, Silvio Soldán, un montón de Johnny, claro, Tedesco. Claro. Y después, en el año 75, nací yo. En el año 75, mirá vos. Y bueno, y era tan popular tu padre que hizo una película también, ¿no? ¿Puede ser que se hizo una película? Yo me acuerdo. Los oyentes pueden buscarla. Sí. En YouTube está la película completa. Sí. Que se llama Destino para dos. Destino para dos. Pueden poner Horacio Cavallo. Claro. Destino para dos. Y es una película, la verdad, que está muy buena. Sí. Y es una biografía de él, ¿no? La película puede ser. Es la biografía de él de cuando era chiquito. De cuando era chiquito. Cuando es la parte grande actúa él. Sí. Y bueno, está con Simonet, que era una mexicana. Mexicana, claro. Y bueno, lo que te estoy diciendo, yo me acuerdo, te estoy diciendo que, bueno, me acuerdo de todas esas peleas en el Luna Park, la de Japón, y lo de Pepe Biondi, como te dije, en los sketches que hacía, y en la película. O sea, era una persona muy importante, muy famosa, tu papá. Y bueno, digamos, según he leído por ahí, vos tenés un museo allá por el barrio de Parque Patricio. Contame en qué consiste ese museo que has instalado ahí en Parque Patricios. Y sí, mira, todo empezó después que escribí el libro. Mi papá es como que nunca nos incentivó con el tema del boxeo. Él se retiró, después yo nací después de 2 años. Claro. Y él no es que tenía un gimnasio que nos llevaba a festivales de boxeo. Claro. Así que el mundo de boxeo... O sea que vos de chiquito no viviste el ambiente del boxeo de chiquito. No, claro, yo digo, mi viejo a lo sumo me llevaba algunas cosas a la tele y todo, pero no es que estaba en el ambiente del boxeo. Claro. Y el ambiente del boxeo, yo lo conocí después de escribir el libro, donde me empezaron a llamar de radios, de televisión, donde me empezaron a invitar a festivales de boxeo para presentar el libro. Y bueno, de verdad que quedé fascinado con el mundo del boxeo, la calidad de la gente. Y bueno, y ahí se empezó a dar, y bueno, y yo también al escribir el libro, empecé a tomar también dimensión, no como hijo, sino como persona, es decir, de lo que había hecho mi viejo. Claro. Y ahí, bueno, ahí empecé a juntar todo y empecé en el local que teníamos en Parque Patricio, de mi papá. Agarré y armé el Museo de Horacio Cavallo, donde estoy exhibiendo la Copa del Mundo. Decinos la dirección para aquella audiencia. Avenida Caseros, 2729, Parque Patricio. ¿Y con qué nos encontramos ahí si vamos a ese museo? Ahí tenés la bata de Roquinho, tenés la Copa que ganó en Japón, en Tokio. La Copa del Mundo que ganó en Japón. La Copa del Mundo, tenés los pantalones, las botas y bueno, los pantalones, las botas y los guantes de cuando fue campeón argentino, el pantalón de cuando fue campeón del mundo. Tenés un montón de fotos, también una galería fotográfica también ahí que se puede exhibir. Entonces a los oyentes le recomendamos que vayan ahí. Reiteraros por favor la dirección. Caseros, Avenida Caseros, 2729, Parque Patricios, de lunes a sábado, de 9 a 13:30 y de 15:30 a 19 horas. En el barrio de otro ícono del boxeo argentino, de Ringo Bonavena. En Parque Patricio. En el barrio de Ringo Bonavena. Claro, amigos. Es así, amigos. Y también me acuerdo que, bueno, siempre cuando había veladas boxísticas en el Luna Park, Ringo y tu papá eran asiduos concurrentes. Y bueno, en alguna foto, en algún triunfo importante, también Ringo lo llevaba en andas, ¿no? Lo ha llevado en andas al gran Roquinho. Y bueno, después, cuando se retiró del boxeo, fue empresario, fue muy emprendedor tu papá, ¿no? ¿A qué se dedicó después? Él abrió sus casas de deporte, que llegó a tener 27 locales de deporte. Y bueno, después también fundó la fábrica de calzado Jaguar, que por ahí la gente la conoce. Y bueno, después tuvo una confitería, o sea, él siempre fue muy emprendedor. Él siempre le costó mucho. Un ejemplo de superación, ya que él nace en un hogar humilde y empezó de muy abajo. Exactamente, así que siempre le costó mucho ganarse el mango en su momento, entonces por eso la gente siempre le recuerda que nunca la tiró, o sea, no era de comprarse un auto
Claro. último modelo, sino que tenía su autito humilde y siempre siguió siendo igual después de ser campeón del mundo. Después de ser campeón del mundo, tal cual. Un ejemplo de superación, un ejemplo para seguir. Y bueno, recordamos también a todos los grandes campeones de esa época, recordamos a Nicolino Locci, a Carlos Monzón, a Víctor Emilio Galíndez, ¿no? Todos los... Sí. Yo actualmente... Sí. Yo estoy fabricando las remeras también de todos los campeones que tengo en el museo, que la pueden venir también. Sí. Yo tengo la marca El Campeón. Y bueno, y estoy en contacto con Darío Galíndez, por ejemplo, que es el hijo de Víctor Galíndez, con Felipe Loche, que es el hijo de Nicolino Loche, con Ringuito Bonavena, el hijo de Ringuito, que vive acá, está cerca a 3 cuadras del local. Ringuito Bonavena, claro. Y bueno, y hay otro más, el hijo de Latigo Cossi, también Martín. Martín Cossi, claro, sí. Todos los hijos de los grandes campeones del mundo, qué bueno. Bueno, realmente ha sido un placer, Horacio Junior en este caso, hablar de tu papá. Un ejemplo de superación, un ejemplo de lucha, un ejemplo de progreso constante en la vida. Y bueno, y yo recuerdo esas combates de Luna Par, era niño, y uno de los recuerdos imborrables de mi infancia fue precisamente ese 1 de marzo de 1966, cuando en mi pueblo, allá en mi querido General Villegas, salimos a festejar del triunfo del gran Horacio a caballo. Bueno, invitamos a la gente que vaya, que concurra al museo y al local que vos tenés ahí en la Avenida Caseros, en Parque Patricios. Te mando un abrazo enorme y bueno, y nos volveremos a encontrar próximamente, porque la verdad que es un placer hablar de tu papá y del boxeo argentino. Muchas gracias por tu atención y un abrazo grande, Horacio. Muchísimas gracias por llamar. Bueno, pasó con nosotros Horacio a caballo Junior.